Hola queridos estudiantes de IESUN. En este pequeño video voy a hacer la explicación de los ejemplos que les propuse de tarea para la resolución de la evolución. Vamos a analizar la relación entre la masa molar y el decaimiento en el punto de congelamiento. También se puede relacionar con el punto de ebullición. Entonces vamos con el ejemplo número 1310. Es una disolución desconocida. O sea, lo importante de esto es que vamos a averiguar masa molar, y eso es lo que se basa en el análisis químico. Nos dice que tiene un electrolito no volátil y fue preparado disolviendo 0,250 gramos de la sustancia en 40 gramos de tetracloruro de carbono. Es decir, no conozco la naturaleza del soluto, pero sí conozco la naturaleza del solvente. El solvente es tetracloruro de carbono. Se determinó que el punto de ebullición fue 0,357 mayor que el del solvente puro. Es decir, lo que estábamos hablando en clase anterior. Si yo adiciono un soluto, el punto de ebullición aumenta y el punto de congelamiento disminuye. Entonces, con base en el desarrollo del libro voy a explicar cómo se resuelve. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta la ecuación que me dice que la variación del punto de ebullición es igual a la constante ebulliscópica por la molaridad, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar la masa molar del soluto desconocido. ¿Con relación en qué? En el punto de ebullición o el cambio del punto de ebullición de la disolución con respecto al solvente que es tetracloruro de carbono. ¿Listo? ¿Dónde encontramos las constantes? Esta constante KB, K-boiling o K de ebullioscópica se encuentran en tablas. Entonces ustedes pueden en el libro mirar en las tablas cuál es la constante ebullioscópica o crioscópica de cada uno de los solventes. Entonces vamos a utilizar la ecuación que les nombré y calculamos la molaridad de la disolución. Esta I corresponde a que el soluto es no electrolito. Entonces esta I tiene un valor de 1. No se fijen tanto en eso. Generalmente este valor de esta I que aparece en la ecuación, mire que si usted revisa en la presentación que yo le envié, solamente tenemos KB por molaridad. Entonces simplemente pues el I es 1. ¿Sí? En los ejercicios que vamos a desarrollar posteriormente pues no involucramos solutos no electrolitos. Entonces, vamos a determinar la molaridad del solvente. Entonces tenemos 40 gramos de tetracloruro de carbono, ¿cierto? Determinamos que los moles que hay del soluto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, a partir de la ecuación de la variación del punto de la temperatura de ebullición, despejamos para molaridad. Es decir, tenemos el delta de TB que me lo da el problema, sobre, pues ya les dije que este 1 correspondería al valor que adquiere este soluto no electrolito, cosa que pues vamos a obviar, pero aquí el valor es 1, nos ayuda un poco. Y pues al cancelar unidades, centígrados con centígrados, molaridad queda arriba, determinamos la molaridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ya determinamos la molaridad de quién, de la disolución. Entonces, con la molaridad, ¿qué podemos asumir? Recuerden que molaridad es igual a moles de soluto por kilogramo de solvente. Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? Vamos a asumir, reemplazando en la molaridad, que tenemos 0,0711 moles del soluto. Vuelvo e indico, vamos a asumir que la cantidad total de kilogramos de solvente es 1. Yo puedo asumir cualquier cantidad, como hacíamos en unidades para expresar la concentración, y de esa forma podemos determinar los moles del soluto. Es decir, molaridad, que ya la tenemos, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A los moles de soluto sobre un kilogramo. Vuelvo e insisto en esta parte. ¿Por qué un kilogramo? Porque yo puedo asumir que es un kilogramo, o puedo asumir que son 1000 kilogramos o 420 kilogramos. En este caso, para hacerlo más fácil, como hacíamos en unidades químicas o físicas de concentración, asumo que es un kilogramo.
Entonces, al despejar la ecuación, despejamos para moles. Por favor, ustedes en su cuaderno inténtenlo para que obtengan ese resultado. Hallo los moles ¿de quién? Del soluto. Asimismo, como hicimos hoy en clase, pues sabemos qué cantidad tenemos del soluto. En este caso nos dicen que tengo 0,250 gramos de soluto. Sabemos que masa molar es gramos sobre mol. Ya tenemos los gramos del soluto, ya hallamos los moles del soluto, ¿cierto? Ahora pues determinamos la masa molar. ¿Listo? Esta es una de las aplicaciones que tiene el análisis del aumento bulloscópico o disminución crioscópica. Ok, en el ejemplo anterior determinamos masa molar a partir del análisis del aumento bulloscópico o el descenso crioscópico. El siguiente ejemplo se basa en lo que trabajamos hoy en clase, es decir, a partir de la presión osmótica podemos determinar también la masa molecular, como se hizo hoy en clase. Entonces, vamos a analizar este ejercicio, este ejemplo. Entonces, me dice que la presión osmótica de una solución acuosa, recuerden que toda disolución acuosa es aquella que es disuelta en agua. Dice que contiene cierta proteína. En el caso del ejemplo que hicimos en clase, hablamos fue de hemoglobina. Alguien fue y preparó una disolución que contiene una proteína, no se sabe la naturaleza de la proteína, y se quiere determinar la masa molecular de la proteína. O sea, en análisis químico eso es un método analítico que es muy usado. Yo sé que la naturaleza del compuesto es una proteína, pero no sé su masa molar. Conociendo la masa molar yo puedo determinar posteriormente su fórmula empírica y molecular, si se acuerdan un poquito de la química de noveno. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? La disolución contiene 3,5 miligramos de proteína. Recuerden que esos miligramos van a tener que ser expresados en gramos para expresarlos en moles posteriormente, disueltos en suficiente agua para tener 5 mililitros de disolución. La presión osmótica que se midió en ese momento dado fue de 1,54 torricelli. En este caso, un torricelli equivale a 1 milímetro de mercurio, para que lo tengan en cuenta. Es decir, que 760 torricellis equivalen a una atmósfera. ¿Por qué? Porque recuerden que las unidades para la ecuación de presión osmótica están dadas en atmósfera y también están dadas en temperatura de Kelvin. ¿Cómo lo hacemos? Pues a 273,15 le sumamos la temperatura que nos da. Entonces, en el libro lo explican, dice que nuestra meta es calcular la masa molar de una masa de alto peso molecular, como les decía, de una proteína. Como les decía hoy, las moléculas orgánicas van a ser de altísimos pesos moleculares debido a que son moléculas orgánicas que tienen una estructura muy compleja. ¿Listo? Vamos a analizar, teniendo en cuenta pues, la ecuación que manejamos hoy, que pi o presión osmótica es igual a la molaridad por R por T, ¿cierto? Entonces, en el mismo libro nos hablan del plan de trabajo. Entonces nos dan el valor de R, ¿cierto? Esto nos puede ayudar también a calcular la molaridad. Hay que expresar la temperatura en centígrados a Kelvin y posteriormente empezar a hacer el análisis que nos va a permitir determinar la presión osmótica. Esta I, de nuevo, que aparece acá, aparece porque esta proteína es un compuesto no electrolito. Entonces hay unos valores que ajustan la ecuación, pero nosotros no los vamos a considerar en clase, puesto que generalmente vamos a trabajar con electrolitos. Es decir, este 1 corresponde al I que aparece acá, no se asusten, ¿sí? Consideren la ecuación como la teníamos, pi es igual a molaridad por R por T. ¿Qué es lo primero que vamos a hallar como hicimos en clase? Hallamos la molaridad, ¿cierto? La presión aquí la convierten en atmósfera, entonces 1,54 atmósferas por 1 sobre 760, pues lo podemos hacer aparte y escribir en el numerador pues el valor de la presión en atmósferas. Aquí tenemos nuestra constante 0,082 atmósferas por litros mol Kelvin por la temperatura, recuerden que son 25 centígrados más 273, 298. Esas conversiones háganlas a mano, háganlas con todo el juicio del mundo. Esto nos da la molaridad de la disolución de la proteína que fue preparada en el laboratorio. ¿Por qué se expresa mol sobre litro? Porque pues también puede ayudar a identificar las unidades con las cuales vamos a trabajar. Entonces, ya que el volumen de la disolución son 5 mililitros, pues se convierte a litros. Entonces 5 mililitros equivalen
a 0,005 litros, o en notación científica 5 por 10 a la menos 3 litros. ¿Cómo hallamos el número de moles? Como lo hicimos en clase. Pueden despejar de la ecuación, como lo hicimos, o por el método más simple, que es coger molaridad es igual a moles sobre litro. Y moles, que sería la molaridad, que es esta, mira que se ha expresado en moles sobre litro, del valor que hallamos en el despeje de la ecuación de presión osmótica, y multiplicamos por el volumen, que son 5 mililitros expresados a litros. Eso nos da 4,14 por 10 a la menos 7. De nuevo, sabemos que masa molar es igual a gramos sobre moles. Entonces tenemos que eso es igual a 3,5 por 10 a la menos 3 gramos. ¿De dónde sale ese valor? Recuerden que fue la cantidad con la que se preparó la proteína. Eso está aquí en el enunciado del ejercicio. Entonces la solución se preparó con esta cantidad en miligramos. Recuerden que hay que expresar esos miligramos a gramos dividiendo por 1000. Por eso acá el valor es 3,50 por 10 a la menos 3 gramos, no miligramos, sobre los moles que hallamos con base en la molaridad y el volumen. ¿Listo? ¿Eso qué nos da? Que la masa molar de la proteína es 8,45 por 10 a la 3, es decir, 8.450 gramos por mol. ¿Listo? Cualquier inquietud, pues mañana en el homeroom, los que quieran, me pueden preguntar. Por favor, compartan esta información si algunos compañeros no la conocen. ¿Listo? Quedo atento y espero pues que les sirva mucho esta explicación.